Bien, buenas noches chicos. Bienvenidos a esta segunda sesión sincrónica de su curso Técnicas de la Comunicación 2. El día de hoy vamos a iniciar esta segunda sesión con el tema la comunicación escrita en la empresa. Este es el ejercicio número 7, tomando en cuenta los 6 anteriores ejercicios que hicimos en nuestra primera sesión sincrónica el día sábado pasado. Bien, entonces vamos a empezar indicando la introducción del tema, en la cual nos indica que la lección número 7 permitirá al estudiante identificar la importancia de una adecuada comunicación escrita en la empresa a través de los diferentes medios existentes de manera correcta. El objetivo de esta sesión, de este ejercicio, es identificar y aplicar las metodologías para la redacción de documentos administrativos y oficiales correctamente. Entonces, vamos a ver el paso a paso, vamos a ver la comunicación escrita en la empresa, qué tan importante es su importancia, algunas herramientas que se utilizan al interior de la empresa para poder lograr esta comunicación escrita, ¿no? Y podemos partir indicando que es muy importante la comunicación escrita dentro de la empresa porque nos permite tener un registro o dejar un registro de las acciones que nosotros vamos haciendo. Incluso ahora con el correo electrónico, mucho más rápido y mejor dejar de repente algún registro de lo que estamos haciendo en ese momento para posteriormente tener algún respaldo por si sucediese algún problema, ¿cierto? Si es que necesitamos o un gerente, un jefe nos indica hacer algo, nosotros automáticamente solicitarlo por correo y una vez que terminemos enviarles informe sobre lo que nos indicaron hacer, también por correo, respondiéndole a su correo inicial, para que de esta manera quede registrado que nos dieron una orden específica para cumplir y nosotros logramos hacer esa orden y responder en su momento. Cosa que si en el futuro sucediese algún problema, nosotros automáticamente con ese respaldo deslindaremos cualquier tipo de responsabilidad. Todo lo que hagan, toda comunicación, toda acción que hagan dentro de una empresa debe quedar registrada para evitar futuros problemas de repente o simplemente tener constancia de lo que uno ha hecho o inclusive de lo que uno no ha hecho. Bien, entonces vamos a ver la primera sesión, o perdón, la sesión número 7 como indiqué. Y si hablamos de la comunicación escrita, indicamos que dentro, en general, ¿no es cierto? La comunicación escrita es la que utilizamos eh, tanto no verbal y como verbal también, ¿no? Sin embargo, la comunicación escrita es un tipo de comunicación por excelencia, como dije, en este ámbito, ¿no? En el ámbito de la empresa. Además de ser un método obligatorio legalmente para continuar o ejecutar determinadas cuestiones, ¿no? Llamadas de repente contratos, avisos, facturas, notas internas, memorándum, ¿no? Todo tiene que quedar correctamente registrado y escrito. Por eso es muy importante, como dije, la comunicación escrita dentro de la empresa. Pero ¿cómo debe ser la comunicación escrita dentro de la empresa? ¿No? Es muy importante y le vamos a denominar de alguna manera la comunicación organizacional, ¿no? Es muy importante y es totalmente eficaz. Las corporaciones hoy en día no podrían operar en el mercado por muchos motivos, ¿no es cierto? De repente la falta de transmisión de objetivos, ¿no? Lo cual generaría un mal clima laboral,
ausencia de orientación de repente a los nuevos colaboradores o incluso a los que ya están trabajando, no podríamos terminar de capacitarlos o darles nuevos alcances si es que no existiese la comunicación eh, escrita dentro de la empresa. Incluso también, de alguna manera, poder a nuestros clientes y a nuestros proveedores también tenerlos al tanto de lo que va sucediendo o de lo que, no, lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, para todo se utiliza la comunicación escrita dentro de la empresa. Por eso decimos que es importante o es muy vital la comunicación escrita dentro de, de las empresas. Entonces, hoy nos vamos a ocupar de los dos tipos principales de la comunicación, la escrita y la comunicación también. De alguna manera vamos a ir nombrándola también la comunicación oral como para terminar de redondear la idea, ¿no? Entonces, vamos a hacer paso a paso y podríamos determinar que tenemos tipos de comunicación en la empresa, ¿cierto? Que es, por un lado, como dije hace un momento, la comunicación escrita interna y la comunicación escrita externa. La comunicación escrita interna es la que nos permite transmitir información a los principales departamentos y a los empleados de la empresa. Y la comunicación escrita externa pone en contacto a la empresa con el exterior, es decir, con proveedores, clientes, colaboradores, distribuidores, no sé, administración pública, etcétera, ¿no? Con todo lo que es el entorno de la empresa, ¿no? El entorno externo, digamos, de la empresa. ¿Bien? Ahora, la comunicación externa podríamos, ¿cómo se da? Eh, por parte de la empresa, ¿no es cierto? Por medio de sitios web, ¿no? Comunicados de prensa de repente, ¿no? De la empresa, correos electrónicos, como dije, que es muy importante, creo que es el medio más utilizado, algunos boletines que se puedan emitir de la empresa, llamadas telefónicas también, bueno, en algunos casos esto es comunicación oral, pero de todas maneras es la comunicación tanto desde dentro de la empresa hacia el entorno de la empresa, ¿no? Entrevistas de repente con los medios de comunicación, como tipo una rueda de prensa, ¿no? O algunas entrevistas que se puedan dar. Es decir, todo lo que podamos eh, exteriorizar, toda la comunicación que exterioricemos, vamos a denominarla pues la comunicación externa, ¿no? De la empresa. Pero ¿qué nos aporta una correcta y eficiente comunicación escrita en la empresa? Aumenta nuestra credibilidad como empresa. Si mantenemos un formato, mantenemos una estructura, nuestra comunicación escrita es correcta o nuestra comunicación en general, vamos a hacer de nuestra empresa muy creíble, muy confiable, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que cuidar muy bien todo lo que se diga o lo que se escriba en la empresa, ¿no? También mejora, como indiqué, nuestra imagen y nuestra capacidad de liderazgo, ¿no? Imagen, por eso hoy en día ya casi todas las empresas, por no decir todas, tienen un área de imagen corporativa, que justamente es la que se encarga de las comunicaciones, de la correcta comunicación, tanto interna como externa. Esto ve el área de comunicación organizacional. ¿Bien? También una correcta y eficiente comunicación nos aporta la incidencia directamente en la consecución de los resultados, de los buenos resultados, ¿no? Ya que nos va a permitir eh, comunicar correctamente a nuestros colaboradores los objetivos, la visión, la misión. Entonces, para que todos estemos, o todas las personas dentro de la empresa estén orientados, enfocados en los objetivos que ya se les comunicó previamente y siempre se les va a ir reforzando. Por eso es que esta comunicación facilita el trabajo en equipo.
¿cierto? Si nuestra comunicación es fluida e informamos todo a nuestros colaboradores, vamos a lograr este buen trabajo en equipo, que es fundamental también para toda empresa, ¿no? Y de alguna manera también nos ayuda o ayuda a incrementar nuestra capacidad de gestión, ¿cierto? Nos hace más eficientes, hace que las tareas se hagan más rápido y nosotros logremos una mejor eh, producción de repente, ¿no? Pero ¿cuáles son las características de la empresa o de la comunicación escrita dentro de la empresa? ¿No? Tenemos, por ejemplo, se caracteriza por ser diferida, es decir, a diferencia de la comunicación oral, que es en presencia de la otra persona, esta comunicación escrita es diferida, es decir, no contamos normalmente con la persona enfrente, ¿no es cierto? Sino que nosotros escribimos algo para poderlo enviar y que nuestro interlocutor o el receptor pueda leerlo después en cualquier momento, ¿no? Es más personal también, ¿cierto? Si tú le envías una comunicación escrita a una persona y está su nombre, solamente esa persona va a poderla leer, ¿no? Esa es otra característica importante de la comunicación escrita dentro de la empresa. Es permanente, como les dije en la introducción, queda registro, queda sentada lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo. Cualquier duda, cualquier consulta, podemos recurrir a buscar esta comunicación que hemos hecho con anterioridad. Obviamente también tenemos que contar con un buen archivo, ¿no? Un buen área de archivo y nosotros también tenemos que organizarnos de tal manera de que tengamos todas nuestras comunicaciones correctamente archivadas para poder posteriormente, en caso se necesite, utilizarlas. También lo importante u otra de las características de la comunicación escrita es que es precisa. Tenemos que escribir y tenemos que decir precisamente lo que necesitamos. De repente no es, a diferencia de la comunicación oral, no damos tantas vueltas en lo que queremos decir, sino es más directa, más precisa, somos más claros en lo que queremos decir. ¿Por qué? Porque nos permite, al momento de nosotros redactarla, nos permite leerla una y otra vez, ir haciendo las modificaciones hasta que quede tal cual como nosotros queremos decirla para recién poderla enviar, ¿no? Entonces, si queremos que la información enviada tenga éxito y respuesta, debemos seguir una serie de normas para su elaboración. Cada empresa tiene sus propias políticas para elaborar. Como les dije hace un momento, el área de comunicación organizacional es la encargada de realizar estas políticas, de cómo se va a realizar la comunicación, tanto interna como externa en la empresa, ¿no? El cumplimiento de estas normas puede causar una comunicación o el incumplimiento, mejor dicho, de estas normas o el no cumplimiento de estas normas puede causar una comunicación empresarial o comunicación organizacional negativa. Y esto definitivamente se va a ver traducido en nuestra producción, en nuestra falta de llegar a los objetivos, en fin, por eso debemos tener mucho cuidado, ¿no? El principal inconveniente de repente de la comunicación escrita es que el emisor no está presente. La persona que redacta, la persona que escribe, la persona que quiere enviar el mensaje, no está en ese momento cuando el receptor lee el mensaje, como para poderle clarificar el mensaje, ¿no? Recordemos que los mensajes no llevan entonación, no llevan de alguna manera emociones, simplemente son letras, entonces a veces las personas entienden desde otro punto de vista y no está, pues como dije, el emisor para poder aclararles, ¿no? Pero en caso uno no entienda de repente, lo ideal sería comunicarse o responder parafraseando lo que nos dijeron para ver si es que es correcto lo que entendimos o no. Bien, entonces, eh, también tenemos etapas, como dije en un momento, ¿no es cierto? Tenemos etapas para poder
elaborar un texto, ¿no es cierto? Primero tenemos que escoger las palabras más comprensibles. Como dije, la comunicación escrita tiene esa particularidad o ese beneficio que podemos adecuarlo nosotros a lo que queremos decir, leer, escoger correctamente las palabras para hacerlo más comprensible, no utilizar de repente mucho tecnicismo para que el mensaje sea entendido lo más rápido posible, ¿no? También debemos, o como segundo paso, debemos comprobar que la información del mensaje esté completo. Lo que nosotros queremos decir, tenemos que leerlo y que esté tal cual queremos decir el mensaje. Luego, otra de las etapas es ponerse en lugar del receptor. ¿Cómo te gustaría que te hablen? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué quieres saber? ¿Por qué necesitas saber esto? Entonces, nosotros al respondernos estas preguntas vamos a redactar correctamente nuestro texto y así poder enviar bien nuestro mensaje, ¿no? También otra de las etapas es tener en cuenta la extensión del escrito, es decir, no hagamos un texto muy denso, muy largo, como para que las personas pues no lleguen a leerla o no se cansen, ¿no? Entonces, como dije, tiene que ser conciso, tiene que ser claro, tiene que ser directo. Y bueno, también parte importante de esta etapa en la elaboración de un texto es la planificación de forma lógica y coherente. Vamos diciendo las cosas progresivamente conforme queremos que las personas lo vayan entendiendo. Recordemos que las personas no están en nuestra mente, no podemos en ese momento aclarar las cosas, entonces tenemos que planificarla de una manera lógica y coherente para podernos hacer entender de la mejor manera, ¿no? Dentro de la comunicación interna, la comunicación escrita en la empresa, tenemos las cartas, ¿no? Las cartas que las empresas dirigen a particulares o a otras empresas incluso, ¿no? Que más que nada se dirigen a otras empresas en realidad. ¿A quiénes podrían dirigirse? A clientes, ¿no? A proveedores, a otras empresas, a instituciones. Entonces, la carta es una de las herramientas más utilizadas en la empresa. Entonces, estas cartas se denominan cartas comerciales, ¿no? Y estas cartas comerciales se componen de tres partes. Tienen un encabezamiento, que normalmente está en la parte superior, ¿no? En la parte superior de la carta, y contiene de repente el membrete, ¿no? Donde va el nombre de la empresa, la dirección del emisor, el destinatario, el lugar, la fecha y el saludo. Digamos, ese es el encabezamiento. Con eso deberían empezar todas las cartas, ¿cierto? Para saber, en primer lugar, quién la está enviando, desde dónde la estamos enviando, posteriormente saber a quién se la estamos enviando, quién la va a recibir, cómo se llama la empresa, con atención a tal persona, ¿no? La fecha, cuándo se ha enviado también. Entonces, todos estos datos, digamos, principales van en el encabezado. De alguna manera para ubicarnos, para darle un contexto a la carta o una ubicación espacial y temporal también, ¿cierto? Posteriormente ya viene el cuerpo, que no es otra cosa que lo que se quiere decir en realidad, ¿no? Y también tenemos que cumplir cierta estructura, ¿no? Que debe haber un párrafo introductorio, y hemos hablado de los párrafos en la clase anterior, ¿no? Entonces debe haber un párrafo introductorio. Posteriormente, después de párrafo introductorio, pasamos al desarrollo de la carta propiamente, es decir, lo que queremos decir, ahí ya es nuestro momento de explayarnos, y finalmente una conclusión de ser necesario, ¿no? Para luego ya en última instancia, hacer un cierre de la carta con una fórmula de despedida, ¿no? Algo clásico podría ser, ¿no? Como por ejemplo, en espera de sus noticias, les enviamos un saludo atento. O sin más que acotar, los saludamos muy cordialmente, esperando una pronta respuesta. Luego la firma y el nombre y el cargo de la persona que está firmando. Eso siempre es importante, ¿no? De alguna forma darle identidad a la carta, ¿no? Siempre es importante decir
así como el saludo, siempre es importante saludar, siempre es importante despedirse e indicar, perdón, quién o quién está firmando la carta, ¿cierto? Es más personal, le da más credibilidad, genera más confianza en las personas que la van a recibir o en la empresa que la va a recibir, ¿no? Otro tipo bastante utilizado, otro tipo de comunicación escrita bastante utilizada en la empresa, así como ya hemos hablado de la carta comercial, puede ser el currículum vitae, ¿no? También es importante porque el área de recursos humanos se vale de este currículum vitae para poder reclutar a personas, ¿no es cierto? Entonces, este es un documento que obviamente debe redactar pues el candidato que está presentándose a un puesto de trabajo y que debe contener todos sus datos personales, datos académicos, datos profesionales, experiencia laboral, ¿no? Y el objetivo básicamente de este currículum vitae es captar la atención del receptor, captar la atención de la empresa para que te permita participar del proceso del proceso que es de solicitud de empresa, perdón, de trabajo, ¿no es cierto? Y para que puedas también pasar a una segunda instancia que vendría a ser ya la entrevista personal. Entonces, es muy importante redactar un buen currículum para llamar la atención y nos permitan pasar a una segunda parte del proceso, que en este caso, como dije, es la entrevista personal. ¿Cómo es, cuáles son los datos principales o cuál es la estructura correcta o principal que debería tener un currículum vitae? Pues inicialmente los datos personales, ¿cierto? Posteriormente podemos seguir con la formación académica, si tenemos también una formación complementaria, la experiencia laboral que se tiene, ¿no? Si se tiene conocimiento de otros idiomas también, conocimientos en informática de la misma manera, entonces, mientras más información nuestra podamos dar, va a ser mucho mejor y más transparente para la empresa que está ofreciendo este trabajo, ¿no? Entonces, ese sería un segundo documento, en este caso, el primero que hemos hablado es de adentro de la empresa hacia afuera, ¿no? Y lo otro que hemos hablado, o en este caso el currículum vitae, es de afuera hacia adentro, de nuestro entorno, las personas que están buscando trabajar hacia nosotros. También otro documento importante dentro de la empresa, además de la carta comercial, en este caso ya es interna nada más, este tipo de información o este tipo de documento comercial se maneja a la interna, es el informe, ¿no? El informe es un documento que se elabora a petición de un jefe, de una persona, ¿no? Podría también ser de parte de un departamento o alguna entidad, ¿no? Contiene una exposición detallada y ordenada de hechos o actividades que se han realizado en algún momento y que necesitamos saber progresivamente o secuencialmente cómo se realizaron estas actividades. Normalmente por eso se pide un informe, ¿no? Pero existen varios tipos de informes dentro de una empresa, ¿no? Por ejemplo, el informe descriptivo o expositivo, que como su nombre lo dice, simplemente se limita a relatar unos hechos de forma objetiva, tal cual sucedieron, sin aumentarle ni quitarle nada, simplemente describir lo que sucedió, ¿no es cierto? Por ejemplo, un informe pues sobre un accidente de trabajo ocurrido en la empresa, ¿no? Pues obviamente se le va a pedir al jefe inmediato superior de la persona accidentada que relate tal cual sucedieron los hechos desde que de repente la persona entró al trabajo hasta que sucedió esta situación. Entonces, simplemente es una descripción de lo que pasó para que se eleve y se presenten a las autoridades competentes, ¿no? Otro tipo de informe es el informe valorativo, que junto al análisis de los hechos, da una visión personal, incluyendo, o podemos incluir ahí recomendaciones, eh,
conclusiones nuestras, ¿no? Propias, y terminando, pues con algo que nosotros queramos decir o alguna reflexión nuestra también, ¿no? Por ejemplo, un informe valorativo podría ser un informe que aportan, o el informe que aportan los representantes de los trabajadores sobre la necesidad o no de realizar despidos colectivos, ¿no? Entonces, se va a empezar a hablar de los despidos colectivos, qué está pasando, por qué se están dando o por qué se tendrían que dar, ¿no? Se va a hacer todo el tratamiento de este tema para finalmente dar una conclusión o una reflexión final. Bien, entonces ya hemos hablado del informe descriptivo o expositivo y del informe valorativo. Y también tenemos el informe demostrativo. Nuevamente, como su nombre lo dice, refleja la constatación de hechos y pruebas sobre, sobre algún acontecimiento, sobre algún hecho, ¿no es cierto? Esta puede ser, por ejemplo, de una investigación de unos hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, si ya posteriormente, tomando el ejemplo del informe valorativo, si posteriormente necesitamos ahondar o se abre una investigación al respecto de ese accidente, por ejemplo, podríamos eh, pedir un informe ya más demostrativo donde vamos a decir, indicar los hechos concretos y se puede de ahí demostrar o mostrar cómo sucedieron las cosas para que se tomen las acciones necesarias o las acciones pertinentes. Otro documento importante dentro de la comunicación escrita en la empresa es el memorándum. A veces escuchamos memorándum y decimos, pues, lo asociamos a algo malo, ¿no es cierto? No necesariamente el memorándum es algo malo, porque este documento es un documento específico de comunicación interna de la empresa. Aporta información sobre un tema único y tiene también, bueno, una estructura propia. Todos los documentos, casi todos, la mayoría, la gran mayoría de los documentos internos de la empresa tienen una estructura propia. En este caso, el memorándum se inicia de todas maneras con la palabra memorándum, para que sepan que es sobre un tema único y específico. A continuación, se indica la persona que lo envía y su cargo. Luego, va a la persona a quien estás enviando, quién va a ser la persona que va a recibir este memorándum. Y a continuación, van ya la información que se va a dar, ¿cierto? ¿No? Por medio del presente indicamos también bastante conciso, bastante directo, no debería pasar de una cara, de una hoja, el memorándum, y con la firma de la persona que está enviando, o el departamento, claramente el que está enviando pues esta comunicación, ¿no? Eh, Hoy en día ya hemos cambiado bastante la forma de comunicarnos, ¿no? Hasta ahora hemos hablado después de la comunicación, digamos de alguna manera tradicional dentro de la empresa, ¿no? La comunicación escrita tradicional, pero hoy en día ya ha llegado el uso del correo electrónico, ¿bien? Es más, ha reemplazado a varios de estos documentos, no con nombre, porque se siguen enviando casi los mismos, pero digamos que ha reemplazado del papel al correo electrónico, ¿no? Lo cual está bien también porque agiliza de alguna manera, ¿no? En otros lados ahorra tiempo, ahorra también costos para la empresa, ¿no es cierto? Y además de alguna manera cuidamos también el medio ambiente. Entonces, pero el uso del correo electrónico idealmente es tendría que llevar algunas políticas, ¿no? No es que podamos usar el correo institucional como nosotros queramos hacerlo, porque pues estamos representando una empresa, sale con el nombre de la empresa, obviamente si estamos dentro de una empresa tiene que ser un correo corporativo, ¿no es cierto? @tuempresa.com, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser muy mesurados, tenemos que ser muy observadores, muy cuidadosos con la información que se vierta
correos electrónicos, ¿no? Comenzando desde el nombre, ¿no es cierto? No vamos a poner pues cualquier nombre que se nos ocurra o algún apodo, ¿no? Tendría que ser idealmente, por ejemplo, ¿no? La inicial de tu nombre y con tu apellido. O de repente tu nombre, ¿no? Tu nombre de pila, guión, tu apellido, arroba tuempresa.com, ¿no? Algo que dé formalidad, que dé credibilidad a la persona que está escribiendo, ¿no? Tratando de evitar también los números, ¿no? De alguna manera, signos que no vendrían al caso, ¿no? Tu nombre, eh, como fuera que sea, tu nombre que se entienda, arroba tuempresa.com, se acabó, ¿no? No hay más vueltas que darle. Entonces, dentro de estas políticas, ¿no? Podría ser, o algunos tips podríamos darles para poder usar, pues, o para el correcto uso del correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, usar palabras claves en la línea del asunto, ¿no? Tenemos que, digamos, hacerle entender con un primer vistazo o con un único vistazo a la persona que va a recibir ese correo para qué le estamos enviando, ¿no es cierto? Por eso el uso de esta herramienta de asunto es muy importante, ¿no? Entonces, usemos palabras claves en una línea y se acabó. Otro tip para el uso correcto del correo electrónico o del email sería usar fuentes conservadoras, es decir, tipos de fuentes, tipos de letra, okay, que queremos decirle, ¿no? Conservadoras, ¿no? Algunas clásicas, como de repente podemos nombrar Times New Roman o Arial, de repente, que son las más usadas, las más clásicas, ¿no? Evitar fuentes un poco decorativas, ¿no? Como Comic Sans o Old English, cualquier tipo de letra que sea, bueno, un poco decorativa, tratemos de evitarle para dar seriedad, pues, al correo electrónico, ¿no? A ver, hagamos un paréntesis. Ok, estaba leyendo un poco los comentarios del chat. Bien, continuemos. Además de el tipo de letra o el tipo de fuente, también tenemos que ver el tamaño, ¿no? Ideal entre 10 a 12, ¿no? El tamaño de letra, como para que no pueda, no sea muy grande ni tampoco muy pequeñito, creo que una medida estándar sería entre 10 a 12, ¿no? También, como tip, como otro tip, hay que evitar el exceso de estilos especiales, como la cursiva, la negrita, el subrayado o las fuentes multicolores, ¿no? Entonces, también evitemos este tipo, ¿no? Mientras más serio, mientras más formales nos veamos, va a ser mucho mejor, ¿no? También, pues, como en toda comunicación por la net o por la red, perdón, mejor dicho, no usar palabras en mayúsculas, porque se asocia ya como que estuvieras gritando, ¿no es cierto? Entonces, de repente, si lo necesitas en alguna frase como para resaltarla nada más y luego regresas, pues, a las minúsculas, ¿no? Siempre, al igual que en la carta comercial, como lo vimos, usar un saludo y una despedida. Eso es importante, ¿no es cierto? Abrir el correo con un saludo y cerrarlo con una despedida, también para que sepan que hasta ahí llegó nuestro correo y que ya no tenemos más que decir. Siempre es importante presentarnos, ¿no? Indicar quiénes somos, qué cargo tenemos de repente en la empresa, para que sepan con quiénes o con quién están hablando. Ser directos, otro tip muy importante, ir de frente al punto, lo que, para lo que estamos escribiendo ese correo, ¿no? Recuerda que las personas están en un centro laboral y no van a tomar mucho tiempo para leer un correo muy largo, entonces lo que se necesita decir, nuevamente, claro y conciso. Usar un lenguaje formal, ¿no? Evitar de alguna manera coloquialismos, ¿no? Contracciones innecesarias, incluso bromas, evitar hacer bromas, ¿cierto? También usar de una manera adecuada el hecho de cerrar el correo electrónico, ¿no? Por ejemplo,
atentamente, o cordialmente, o respetuosamente, ¿no? Y de todas maneras, volver a poner nuestro nombre completo, a pesar que ya en el correo está el nombre, pero de todas maneras, a manera de firma, poner nuestro nombre completo y cargo para saber con quién están conversando. Entonces, estos son algunos tips para el uso correcto, pues, del correo, ¿no es cierto? Es muy importante, chicos, que en la comunicación escrita en la empresa tomemos mucha importancia al fondo de lo que vamos a decir, ¿cierto? La comunicación se refiere o tiene dos partes, ¿no? El fondo, que es lo que queremos decir o qué es lo que queremos decir, y la forma, que es cómo lo vamos a decir, ¿no? Entonces, el fondo del tema, o el fondo de lo que estamos diciendo, se refiere al contenido y la información que se incluye en el documento administrativo, en el correo electrónico o en la carta comercial. Es la parte sustantiva, es la parte esencial del mensaje que se desea transmitir. Y para esto es importante considerar la claridad y concisión. Nuevamente, debemos ser claros y concisos. Debemos ser objetivos, debemos ser precisos y debemos ser muy directos con lo que queremos decir, ¿no? Entonces, esto es el fondo de el mensaje. Y la forma se refiere a los aspectos visuales, ¿no? Eh, Cómo hemos estructurado nosotros el documento administrativo o la carta o lo que sea que fuere, ¿no? Esto es muy importante también porque si vemos un documento mal organizado y que de repente no sabemos quién nos lo está diciendo o quién nos los está enviando y vemos de repente mucho texto, entonces ya nos abruma y lo podemos dejar de lado y ya pierde el efecto que nosotros queremos que nuestro mensaje lleve, ¿cierto? Entonces tenemos que tener una estructura clara, un encabezado y títulos muy claros, lo más escueto que se pueda. Posteriormente tenemos que hacer el uso adecuado de los párrafos. Nuevamente, hemos visto en nuestra sesión sincrónica, nuestra primera sesión sincrónica, el uso correcto de los párrafos, ¿no es cierto? Muy importante la gramática y la ortografía. Hay que revisar cuantas veces sea necesario para ver si no se nos ha ido por ahí una falta ortográfica que dejará mucho que desear de nuestro profesionalismo, ¿cierto? También debemos cuidar mucho el estilo de escritura, ¿no? Todo entra, recuerden, por los ojos. Entonces, si una persona visualiza una comunicación escrita por parte de la empresa y la ve adecuada, la ve correcta, creo que se va a hacer una buena imagen de la empresa, ¿no? Es muy importante el orden de nuestras ideas, ¿no? La secuencia lógica y coherente en la presentación de las ideas en un contexto o discurso eh, claro o consistente, que queramos decir, ¿no? Pues digo, hacer o lograr una secuencia lógica de nuestro documento, ¿no? El hecho de ordenar ideas consiste en organizar primero los pensamientos de manera que fluyan de forma natural cuando los pasemos de alguna manera al texto escrito y se relacionen entre sí, ¿no es cierto? Tenemos que ir logrando pues una relación entre los párrafos para que sea entendible de una manera clara, ¿no? Para la persona que va a recibir, o el receptor en este caso, ¿cierto? ¿No? Entonces, es importante también el orden de nuestras ideas, ¿no? Como dijimos, todo documento escrito debe llevar un orden, ¿no? Una estructura, una introducción, desarrollo del asunto, una conclusión y una despedida, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser las cualidades de un eh, eh, texto escrito, de un estilo comprensible? Como dijimos y he estado reforzando, ¿no? Debe ser claro, conciso, debe ser coherente, organizado, debe llevar un adecuado lenguaje. Si vamos a poner ejemplos, tiene que ser precisos,
¿cierto? Debemos evitar también las ambigüedades, estas frases o palabras en doble sentido que nos puedan entender de una manera que no es la que queremos. Entonces, clarifiquemos, de alguna manera cambiemos si es necesario, si es que hay una frase que la sentimos muy ambigua, ¿no? Entonces, básicamente, chicos, esto es la comunicación escrita dentro de la empresa, ¿no? También debemos tener en cuenta que dentro de la comunicación escrita dentro de la empresa tenemos los documentos oficiales. Siempre llegan documentos oficiales, sea de la SUNAT, sea de eh, SUNAR, bueno, cualquier organismo o institución del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Es fácil, ¿no? Estos documentos oficiales son reconocidos y utilizados por entidades gubernamentales como fuentes de información legal. Estos documentos suelen tener carácter vinculante y son utilizados para establecer derechos, obligaciones, normativas o cualquier otra información relevante del ámbito oficial hacia nuestra empresa. Como les dije, normalmente tiene en la parte superior un membrete donde empieza pues con el año, el nombre del año en realidad, ¿no? El nombre del año, todos los años tienen un nombre especial para el gobierno y todas las empresas o todas las instituciones de la empresa deben abrir con el nombre del año, ¿no? Después, bueno, de dónde está viniendo, de qué organismo del Estado, el cuerpo en sí del documento y finalmente quiénes lo firman. Entonces son muy reconocibles, muy fáciles de reconocer, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que saber que tenemos documentos pues oficiales, ¿no? Enviados por alguna institución del Estado. ¿Cuáles son los tipos de documentos oficiales que tenemos? El oficio, la atenta nota, una nota informativa, una tarjeta circular también o actas administrativas, ¿no? Estos son nombres que de repente vamos a manejar un poco mejor cuando ya estemos al interior de una empresa, pero tenemos que saber que estos son los nombres de tipos de documentos que podemos tener, ¿no? Las características, de alguna manera, de estas, eh, de estas documentos internos, ¿no? Son que simplemente son oficiales, tienen carácter oficial, están establecidos, tienen sus políticas de por qué se hacen, en qué momento se hacen, cuál debemos utilizar. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿no? Por nombrar algunos, tenemos, como dije, el oficio, la atenta nota, la nota informativa, tenemos las circulares, constancias, ¿no? Como constancia de trabajo, constancia de haber seguido algún curso, actas, si es que estamos en alguna reunión, la minuta de constitución de la empresa, ¿no? La tarjeta, incluso la misma tarjeta de presentación debe llevar una estructura adecuada porque está representando a la empresa. Entonces, todas estas son, de alguna manera, eh, son documentos escritos que se utilizan en la empresa, al interior de la empresa, tanto para comunicaciones internas como comunicaciones externas. Bien, entonces, vamos a pasar al segundo tema de la sesión del día de hoy. Me permite un momento, por favor, para poder poner en pantalla el segundo tema. Bien, vamos a profundizar un poco más, ya que hemos visto la comunicación escrita en la empresa y hemos visto algunos tipos. Vamos a profundizar un poco más en lo que es la carta comercial, ¿no? Digamos, como dije en su momento, de repente sea la más usada dentro de la empresa. Entonces es importante que ahondemos un poco en ella, ahondemos un poco en esta carta. Permítame para ponerla. Ok, ya estamos. La carta comercial, ¿cierto?
Bien, entonces, la carta comercial, ¿no? Deberíamos primero empezar diciendo que es el documento oficial por excelencia de la empresa, la más utilizada, es la forma de comunicarnos desde dentro de la empresa hacia afuera. Es decir, va a llevar, es de carácter oficial porque lleva el nombre de la empresa, lleva el logo, en muchos casos de la empresa, ¿no? Lleva la firma y nombre de la persona que está enviando esta carta, lleva un tema importante, entonces digamos que es nuestra imagen, en la imagen de la empresa, estas cartas, ¿no? Esta carta comercial. Entonces, como dije, la carta comercial es importante porque nos permite informar sobre los productos o servicios que la empresa tiene, ¿cierto? También informar sobre algunas promociones, por otro lado, informar que de algún pedido, de algo que estemos necesitando o de alguna situación, para hacer algunas consultas. Es decir, la carta es muy utilizada para diversas situaciones de que necesitamos exteriorizar o que necesitamos de fuera de la empresa, ¿no? Entonces, una carta comercial es en un sentido amplio cualquier comunicación escrita entre tu empresa y otra empresa, básicamente, ¿no? Por ahí se puede enviar a algunas personas eh, naturales, pero casi siempre se utilizan para la comunicación entre empresas. Tiene una estructura, como dije hace un momento también, toda la comunicación interna de la empresa lleva una estructura, ¿cierto? Por consiguiente, la carta comercial debe y lleva una estructura comercial, donde se inicia con la presentación o el encabezamiento, el lugar y fecha, datos del receptor y el destinatario, y el motivo de la carta con un saludo además. Entonces, ese vendría a ser el encabezamiento de la carta. Posteriormente pasamos al contenido en sí, que es donde se desarrollan pues las ideas que uno quiere comunicar o lo que se quiere informar o lo que se quiere pedir, o dependiendo del tema de la empresa, bueno, o que la empresa quiere comunicar, va en esta sección del contenido. Y como dije en un momento también, el final o el cierre es la despedida con una breve fórmula y la firma importante de la persona que está firmando. Tenemos algunos estilos comerciales, es importante que los nombre y les dé algunas características, ¿no? Los estilos de las cartas comerciales, que por ejemplo tenemos el estilo moderno, que normalmente es que comienzan en el margen izquierdo, toda la carta está pegada hacia el margen izquierdo y no se usan sangrías. También tenemos otro estilo, que es el estilo moderno modificado, donde también lo único que está, digamos, de alguna manera de diferente con el estilo moderno es que el encabezado o el membrete de la empresa va en el centro y las firmas en el centro de la carta, en la parte una va en la parte superior y la otra va en la parte inferior, pero lo diferencia de que estas dos partes van en el centro. El estilo profesional ya es un poco más seria, este estilo de carta comercial utiliza sangría para el saludo y el comienzo de los párrafos. El destinatario y la despedida aparecen sobre la derecha, a diferencia de los dos que hemos visto, ¿no? Y ahora se está usando bastante un estilo nuevo, de alguna forma que es el estilo evolucionado, ya casi ni saludan, ¿no? Se prescinde del saludo y de la despedida, y la distribución puede ser de cualquiera de los estilos anteriores. Particularmente yo no recomiendo mucho ese estilo porque creo que debemos siempre saludar, siempre debemos despedirnos, creo que las reglas de cortesía son vitales para una empresa porque generan también, como dije, confiabilidad, ¿no? Hacen que la contraparte o la otra parte a quien estamos enviando esta carta, pues confíe, ¿no? Confíe un poco más en nosotros, ¿no? Entonces, estas son algunos tipos, ¿no? Les he nombrado algunos tipos nada más como para poder
tengan nociones, ¿no? Definitivamente encontrarán de repente otros estilos, como dije en su momento, el área de organización, el área de comunicación organizacional, perdón, van a, en base a las políticas que dicte esta área, va a hacer su propia estructura de repente y es algo que debemos seguir al pie de la letra porque es parte de la imagen de la empresa, ¿no? Muy importante también saber sobre las abreviaturas, ¿no? Las abreviaturas, si se pueden evitar, en buena hora, ¿no? Porque no todas las personas o no todas las empresas podrían entender esas abreviaturas, ¿no? Entonces, mm, para ser un poco más claros y no dejar por ahí algo ambiguo, mejor es no eh, utilizarlas, ¿no? No utilizar estas abreviaturas, ¿no? Eh, es muy importante que mantengamos siempre la estructura, ¿no? El esquema solicitado o el esquema requerido, ¿no? No hagamos pues una carta como nosotros eh, creemos que debería ser, ¿no es cierto? Para eso hay una estructura. Y muy importante también, a manera de recomendación, que revisemos y editemos en caso se necesite las cartas antes de enviarlas, ¿no es cierto? Hay que tomarnos el tiempo para revisar, editarlas, ver, leer una y otra vez, a ver si va el mensaje correcto que hemos querido dar, ¿no? Usar el tono correcto. Si bien no nos están escuchando, pero podemos articular nuestros párrafos de una manera que se escuchen y se sientan correctos, ¿no? Bien articulados, que no estamos imponiendo nada ni estamos de alguna manera tratando de obligar a nada, ¿no? Por eso es eh, importante conocer lo que estamos tratando de transmitir para poderlo escribir de una manera adecuada. Como dije, redactar de manera concisa es muy importante y asegurarnos de que nuestro lenguaje sea directo y claro. Y por supuesto, muy importante, como hemos visto también en la anterior sesión, hay que ser persuasivo con lo que queremos decir. Corto, conciso, pero persuasivo. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones, pues, para poder realizar, pues, la carta comercial, ¿no? Entonces, esta sesión o este ejercicio número 8 que es el que tienen en pantalla, ¿no? Manera de introducción, esta lección 8 permitirá al estudiante identificar y distinguir las diferentes características de una carta comercial, las cuales ya las hemos hablado, ¿no es cierto?, con respecto a otros documentos dentro del ámbito empresarial de manera correcta. Hay que saber diferenciar cuál es una carta comercial, cuál es una solicitud, cuál es un informe. Todo esto tenemos que saberlo. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de elaborar cartas comerciales utilizando las técnicas de estructuración y redacción de textos correctamente. Entonces, la carta comercial, como dije, es muy importante para poder nosotros referirnos o em, eh, transmitir correctamente nuestro mensaje, nuestra información, ¿no? Lo que queramos nosotros eh, indicar, ¿no es cierto?, sobre nuestros productos o servicios de la empresa. De alguna manera también la carta comercial nos sirve como eh, pieza importante del marketing, ¿no? Porque ahí podemos dar a conocer nuestros productos, podemos presentarlos a una empresa, ¿no? Pueden enterarse de que nosotros comercializamos X o Y productos, entonces es muy importante también, no solamente es una carta o un documento oficial, sino que también lleva con ella o con la carta bastante de nuestra información a manera de marketing. Bien, entonces vamos a pasar al tema número o al ejercicio número 9, el último tema, digamos, de esta primera parte de nuestra segunda sesión sincrónica del curso Técnicas de la Comunicación 2. Muy bien, entonces, de lo que vamos a hablar ahora es ya profundizar de repente un poco más en
los documentos mercantiles. Bien, vamos a ver algunos tipos de documentos mercantiles, vamos a ver para qué se utilizan, en qué momento se utilizan, ¿no? Y a manera de introducción, en esta lección número 9, eh, o esta lección número 9 permitirá al estudiante identificar y distinguir las diferentes características de los documentos mercantiles con respecto a otros documentos del ámbito empresarial de manera correcta. El objetivo de, de este ejercicio número 9 o de esta lección número 9 es elaborar documentos mercantiles e internos utilizando técnicas de estructuración y redacción de textos correctamente. Bien, entonces, esto es lo que en este momento tienen en pantalla y vamos a proceder a detallar un poco más sobre este tema, ¿no? Y vamos a hablar de los documentos mercantiles. Mm, Como definición, podríamos decir que los documentos mercantiles o el documento mercantil o cualquier documento mercantil es aquel que se genera como consecuencia de la entrega de bienes o prestaciones de servicios por parte de la empresa, ¿no? Podríamos nombrar algunos en general, es decir, que están agrupados como documentos de compra y venta y documentos de pago. Vamos a detallar, dentro de estos documentos de compra y venta tenemos varios tipos y dentro de los documentos de pago también tenemos varios tipos que vamos a ir detallando progresivamente, ¿no? Por ejemplo, uno de los documentos de compra-venta por excelencia es la factura, ¿cierto? Es el comprobante, es lo que nos respalda ante la empresa a la que le hemos comprado, que le hemos pagado correctamente y también, y muy importante, ante la SUNAT, que estamos realizando el pago por lo que estamos adquiriendo, ¿cierto? De manera formal. Entonces, este documento de compra-venta surge de las transacciones comerciales que se realizan en las empresas, ¿no? Como dije, el más resaltante es la factura, pero también tenemos, por ejemplo, una propuesta de pedido, también tenemos el albarán, también tenemos las guías de remisión, también estos son documentos de compra-venta, ¿no? Por otro lado, los otros tipos de documentos también, que tenemos documentos mercantiles, son los documentos de pago, como dije hace un momento, ¿no? Y estos documentos de pago son aquellos que sirven como garantía de haber entregado una determinada cantidad de dinero a otra persona o a otra empresa, ¿no? Como por ejemplo, el cheque, ¿no? El cheque es un documento de pago, una letra de cambio también es un documento de pago, el pagaré también es un documento de pago, entonces ya empezamos a diferenciar entre los documentos de compra-venta y los documentos de pago, ¿cierto? Documentos de compra-venta es lo que nosotros emitimos por alguna transacción que hayamos hecho, nosotros como empresa, y el documento de pago es lo que nosotros en algún momento vamos a emitir también para hacer saber o dejar constancia de que hemos realizado algún pago, ¿bien? En esta transacción pues comercial que es compra-venta, ¿cierto? Que es la razón de ser de toda empresa. Entonces, los documentos de compra-venta surgen de las relaciones justamente de comprar o vender algo entre nosotros y otra empresa, ¿cierto? Es la relación entre compradores que genera un flujo de documentación. ¿Y por qué decimos un flujo de documentación? Porque inicialmente, digamos que nosotros somos los compradores, estamos en un lado, y el proveedor en otro lado, ¿cierto? Entonces nosotros enviamos una primera, voy a poner en pantalla un ejemplo, permítame un momento, por favor. Bien,
Eso es a lo que me refería. De alguna manera, esta es lo que genera o lo que surge de las relaciones de compra-venta que se dan entre empresas, ¿no? Esta relación entre compradores y vendedores genera un flujo de documentación. Como dije, en un lado tenemos a los compradores y en otro lado tenemos a los proveedores. Nosotros como compradores vamos a solicitar una oferta o información sobre algo que hayamos visto, un repuesto, no sé, una maquinaria, etcétera. Entonces el proveedor nos va a hacer llegar su propuesta o una oferta, ¿cierto? Nosotros vamos a leer esta propuesta o esta oferta y lo que vamos a hacer es generar un pedido, ¿no es cierto?, al proveedor. El proveedor, una vez que recibe el pedido, lo va a chequear, lo va a, digamos, a preparar de alguna manera y nos va a enviar una respuesta, ya sea pues con su albarán, una factura, una vez que nos haya enviado pues la información o lo que hayamos pedido, ¿no? Entonces, por eso se dice que estos documentos de compra y venta generan un flujo, ¿cierto? Una solicitud de oferta de información, ya la empresa o el proveedor nos envía la propuesta o formal o la oferta, nosotros respondemos con el pedido y finalmente nos envían el pedido con la factura y con un albarán o una nota de pedido, o perdón, sí, con una nota de pedido, ¿no? O una guía de remisión, perdón. Bien, entonces, básicamente esto es lo que el flujo que genera esta, y volvamos al tema del que estábamos. ¿Qué son los documentos mercantiles? Permítame un momento, por favor. Me indica, buenas noches, profesor, ¿podría enviar el link de asistencia? Yo no tengo cómo enviar el link de asistencia. El link de asistencia lo tienen ustedes. Ese es el área de, que ve esta asistencia, es los encargados. Pero déjenme ver, de todas maneras, voy a ver qué podemos hacer. Mientras tanto, sigamos pues con la información o con lo que estábamos viendo. ¿Bien? Permítame un momento. Bien. Como dije, lo que hemos visto hasta ahora, pues son los documentos mercantiles, pero los documentos de compra-venta, ¿no? Em, la solicitud de oferta o de alguna manera nuestra carta comercial donde vamos a responder, donde nuestros proveedores nos podrían responder sobre la oferta o sobre el presupuesto que estamos pidiendo, también tiene una estructura. Como dije en su momento, todo documento mercantil debe llevar debe llevar una estructura, que básicamente son muy similares entre sí. ¿No es cierto? Tiene un encabezado, un destinatario, la fecha, el asunto y la referencia a la carta comercial, básicamente el cuerpo también, después de toda esta información inicial que va en el encabezamiento, pasamos al cuerpo y finalmente pues la firma, la rúbrica o la despedida, ¿no? Entonces es importante que sepamos que debemos estandarizar o uniformizar la información que enviemos. Toda la información que enviemos debe guardar una estructura propia de la empresa, reconocible, aceptada por el área, es más, no solamente aceptada, sino más bien estructurada, ¿no? Por el área de comunicación organizacional, como ya dijimos. Entonces, vamos a seguir indicando, ¿no? Entonces, además de los documentos de compra-venta, como ya dijimos en un momento, tenemos también los documentos eh, unos documentos adicionales, ¿no?
relacionados también con la compra y venta. No solamente tenemos esto, sino tenemos, como dije, la propuesta de pedido, el albarán, la factura, ¿no? Todos ellos llevan una estructura, ¿no? Ya ustedes la pueden visualizar eh, en las diapositivas, en las sesiones que tienen, ¿no? Dentro de esta, como le dije, dentro de estos documentos, el más importante, el que nos va a respaldar frente a la SUNAT ante cualquier inspección o cualquier situación que se dé, pues, como dije, es la factura, ¿no es cierto? Y la factura debe tener algunos, una estructura indicada no por nosotros, sino por la SUNAT, no por la misma empresa, sino por la SUNAT. La SUNAT te dice, debe tener bien claro tu nombre, ¿no? Al rubro que estás, eh, al rubro al que perteneces, dirección de la empresa. Por otro lado, debes tener el RUC de la empresa, debes indicar qué tipo de documento estás, en este caso estamos hablando de la factura, y también y muy importante es la numeración. La numeración debe ser correlativa, ¿cierto? Esto, bueno, para las facturas impresas, ¿no? Que ya casi están desapareciendo porque ahora ha entrado a tallar ya la facturación electrónica. También la facturación electrónica tiene algunos datos, tiene una estructura propia, es un poco más fácil de llevarla incluso, ¿no? Ya hay empresas encargadas de ayudar con la facturación electrónica, ¿no? La misma SUNAT tiene su propia, digamos, página donde se puede llevar la facturación electrónica. No está muy, o no es muy rápida todavía, por eso la mayoría de empresas prefieren llevarla con empresas particulares, pero todas estas facturas electrónicas deben llegar tanto a la SUNAT casi instantáneamente, ¿no? O a la vez, mejor dicho. Debe llegar a la SUNAT, debe llegar al receptor y también debe llegar al emisor a la vez. ¿Para que no haya ningún inconveniente y no haya problemas posteriores? También vamos a ver, o bueno, además de las facturas como he nombrado, o como los documentos de compra-venta, tenemos los documentos de pago, ¿cierto? Hablamos de los dos tipos de documentos mercantiles, documentos de compra-venta y los documentos de pago. La factura es cuando nos hacen un pago y ahora vamos a hablar de cuando nosotros hacemos un pago, ¿cierto? Es, por ejemplo, el recibo. Nos dan un recibo que es un justificante de haber recibido una determinada cantidad de dinero. También nosotros podemos emitir un cheque que se da, que es una orden. El cheque es una orden que da el titular, ¿no es cierto?, la empresa, el gerente, en este caso, que tiene, que la empresa tiene una cuenta en el banco y, digamos, es como que nosotros, al emitirle este cheque, estamos dándole parte de ese dinero. Por supuesto que siempre tenemos que tener fondos para poder emitir correctamente un cheque, ¿no es cierto? Entonces, en el cheque básicamente se dice o se escribe la cantidad que se está entregando, a quién se está entregando, la firma y el sello para poder fedatear o dar fe a ese cheque que efectivamente ha salido de la empresa, ¿no? También tenemos otro documento de pago llamado el pagaré, que es un documento emitido por el deudor, en este caso el comprador podría ser, mediante el que se compromete a pagar una suma de dinero a otra persona o a otra empresa, ¿no? Y ya también hay un documento mercantil que cada vez está en mayor desuso, llamado la letra de cambio. Aún existe un poco, pero igual es importante que sepan que existe todavía o existió de repente en algún momento la letra de cambio, que es de alguna manera un documento mercantil que se daba en forma determinada, es decir, ya tenía una estructura propia y tenía un timbrado y lo que le indicaba era que tú ibas a darle algo a cambio de lo que te estaban ofreciendo, pues se llamaba letra de cambio. Bien, entonces, esto dentro de los documentos mercantiles,
Y ahora vamos a ver un poquito también de los documentos internos, que los vimos muy de paso en nuestra sesión anterior, pero por ejemplo tenemos la convocatoria a reunión. Este documento es un documento por el que se cita de forma oficial a determinadas personas para que asistan a una reunión. También tenemos, si tenemos la citación, ¿no es cierto? O la convocatoria a la reunión, deberíamos tener el acta de la reunión, que son donde se quedan registrados los acuerdos que se tomaron en esa decisión y quienes estuvieron. También hablamos de la nota interna. Esta nota interna es un documento muy simple que tiene como finalidad que los diferentes departamentos o secciones de una empresa se comuniquen entre sí. Luego también podemos ver el memorándum, como también hablamos, ¿no? Ya en el anterior ejercicio, que no, como dije, no necesariamente es para algo malo. Simplemente el memorándum es enviar una información rápida a alguien que necesitemos y sobre un tema específico. Es bastante corto, simple, conciso y llega rápido también. Entonces, chicos, estos son algunos de los documentos mercantiles que tenemos en la empresa, o documentos que hemos visto inicialmente, los documentos mercantiles, y ahora hemos visto los documentos internos. Vamos a hacer un paréntesis, chicos, vamos a tomar un break. Son 7:25. Retomamos la comunicación, bueno, 15 minutos de receso. Tomamos la comunicación o tomamos nuevamente nuestra sesión a las 7:40 para ya proseguir con o con la segunda parte de esta segunda sesión sincrónica de nuestro curso Técnicas de la Comunicación 2. Bien, chicos, entonces 7:40 nos estamos viendo. Gracias.